Bueno, pues el día de hoy, bueno, es un placer para mí poder compartirles el repaso de la lección y pues poderles saludar y desearles un feliz sábado. Si por alguna razón nos trabamos o bueno, se está trabando mucho esta transmisión, nos lo hacen saber por chat para estar al pendiente y corregir la conexión a internet. Esperemos que no suceda eso. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta lección que se titula ¿Cómo encontrar descanso en los lazos familiares? Creo que fue una lección que nos hizo reflexionar bastante sobre las relaciones que tenemos, tanto con nuestra familia como con otras personas, y darnos cuenta que mucha de la salud mental, del sentirnos bien, pues viene de acuerdo a cómo están nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestras relaciones con nuestra familia, que es lo más importante, y pues también nuestra relación con otras personas. Cuando algo falla, pues nosotros podemos no estar tan tranquilos y entonces no experimentar el descanso que Dios quiere que experimentemos. Em, la lección comenzaba con lo siguiente, ¿no? ¿Y qué razón tenía? Creo que nosotros tenemos la oportunidad y la libertad de elegir muchas cosas en nuestra vida, de elegir con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar. Sin embargo, nadie de nosotros eligió a nuestra familia, nadie eligió a sus padres. Yo no elegí a mis padres, ustedes no eligieron a sus padres, ni elegimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Ni a nuestros tíos, ni a todos los integrantes de la familia. Y en ocasiones, pues cuando nosotros tomamos decisiones, pues las tomamos creyendo que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y en este caso no. En este caso, nosotros tenemos la familia que Dios nos ha dado con un propósito, ¿verdad? Y dentro de nuestras familias, pues encontramos personas y como personas, pues nadie somos perfectos, ¿no? Y entonces, como bien lo dice aquí, nadie es perfecto y ninguno de nosotros tiene familias perfectas y relaciones familiares perfectas. No existe la perfección. De repente somos como muy dados a ver las redes sociales y ahí vemos que el Instagram, en Facebook, y vemos que las personas postean y suben sus fotos muy felices, matrimonios muy felices, muy cariñosos, esposos, familias en viajes, y que podemos llegar a pensar que sí existe la familia perfecta, ¿verdad? Que sí existen las relaciones perfectas. Sin embargo, en las redes sociales sabemos que se comparte solamente lo bueno. No quiere decir que no existan momentos buenos ni que no sean verdad, sino que muchas veces solamente damos a conocer esa parte buena, esa parte feliz de nuestra vida, cuando pues también hay cosas que vivimos todos, ¿no? Y muchos de nosotros quizás podemos estar en algún conflicto familiar o en alguna situación que no nos genera sentirnos felices al 100%. Entonces, esto pues es una realidad, ¿no? De que pues no hay nadie perfecto, no hay relaciones perfectas. Y como dice aquí, pues algunos tienen la bendición, y porque la verdad sí es una gran bendición, el que sus padres, hermanos y otros miembros de la familia reflejen el amor de Dios. Yo sé que aquí quizás haya personas que vean así a su familia. Y es algo, la verdad, que muy bonito el que puedan decir que todos los miembros de su familia o los miembros de su familia más cercana, pues aman a Dios y reflejan el amor de Dios, ¿verdad? Pero muchos más, no. Muchos tenemos, ahora sí que esta parte no me gusta, ¿verdad? Que muchos tenemos que conformarnos con menos de lo ideal. Bueno, pues no es como conformarse, sino que pues los demás tenemos que aceptar, ¿verdad? Que no, que nuestra familia no es quizás la mejor que refleje el amor de Dios como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, estas situaciones pues sí impactan bastante en cómo nos sentimos. Y en estas familias, de repente podemos encontrar problemas en nuestras familias, conflictos, envidias,
muchas cosas que tienen un origen. ¿Y cuál es el origen? Ahí la lección decía que en la situación familiar o de las relaciones, cuando hay conflictos, es porque son un reflejo, decía, un reflejo pequeñito del gran conflicto que vivimos. No sé si ustedes se han puesto a pensar esto, ¿no? Que de repente tenemos tantos problemas, que no es fácil llevarse unos con otros bien, que hay muchas diferencias y de repente situaciones pues muy desagradables en donde se supone que debiera haber amor y armonía. Y yo creo que ustedes se han preguntado por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué cada vez es más complicado tener una relación agradable con una persona que queremos? Bueno, pues es por esto, porque no hay relaciones perfectas, que ya lo vimos, pero también porque el enemigo de Dios está tratando de separar, de obstaculizarnos un crecimiento como familia, ¿no? Un crecimiento o una mejor relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres, ¿sí? Donde Satanás ve que puede haber algo bueno y que eso va a alejarnos de él y de su mala influencia, pues entonces comienza como a atacarnos, ¿no? Nos empieza a atacar y no quiere que crezcamos, ¿sí? Entonces, Satanás, debemos entender esto porque el origen de todos estos problemas y de las familias disfuncionales, pues es el enemigo de Dios jugando con nosotros, ¿no? Así como que, a ver, no quiero que seas feliz y no quiero que tu familia sea feliz y no quiero que prosperes. Eso es lo que el enemigo de Dios desea para nosotros, ¿sí? Y es por ello que vemos tantas relaciones frustradas, tanto problema en la actualidad, tantas familias disfuncionales. Dios tiene planes maravillosos para nosotros y para nuestras familias, pero Satanás llega a interrumpir esos planes cuando nosotros le damos poder. Y entonces Satanás quiere herirnos, ¿sí? Y quiere separarnos y quiere desunirnos. Y obviamente eso no va a traer tranquilidad ni paz a nuestras vidas. Entonces, podemos separarnos de este conflicto, podemos decir, bueno, ya, no juego, ya no quiero jugar, me bajo de aquí y quiero todo en armonía. No podemos porque estamos en este mundo donde a Satanás le queda poco tiempo, pero estamos aquí. Entonces, no podemos estar como ajenos a este conflicto, pero sí podemos aliarnos o buscar estas armas para poder salir victoriosos sin importar todo lo que suceda en nuestra familia cuando hay problemas. Y es de lo que trata esta lección. Familias disfuncionales. Este concepto cada vez se ha vuelto mucho más popular. Yo me acuerdo que hace unos años era así como que, ay, no, es que es una familia disfuncional y era así como que, no, qué feo, qué triste. Y la realidad es todavía más triste que en la actualidad. Creo que un alto porcentaje de familias son disfuncionales, ¿sí? Y sabemos que esto es obra de Satanás, porque sabe que la familia tiene una gran responsabilidad, tiene un gran poder y Dios constituyó la familia, el matrimonio primeramente y después, o sea, una familia, un hogar, para poder ser esta unidad de la sociedad que pueda aportar algo bueno y que sobre todo pueda compartir el mensaje, ¿no? Entonces, el ver familias disfuncionales es más, más común, o el ser parte de una familia disfuncional lo es, ¿sí? Y podemos correr como el riesgo de decir es normal, pero algo, debemos de ver la diferencia, ¿no? O sea, una familia no es normal que sea disfuncional, sino que nosotros nos hemos acostumbrado a. Entonces, si ustedes forman parte de una familia disfuncional, o formamos parte de una familia disfuncional, pues como que no se puede vivir en armonía al 100%, ¿verdad? ¿O será que sí? ¿Será que no? Esto fue lo que estudiamos hoy. ¿Cómo podemos encontrar el descanso de Dios
en este ámbito de la vida. Es decir, cuando reconocemos que tenemos problemas, que no hay unión familiar, ¿cómo podemos experimentar esa paz que Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible si yo cada vez que quiero contribuir algo bueno, me llevo muchas decepciones al ver que quizás tu familia o quizás los miembros de tu familia, tus hermanos, gente que te quiere te da la espalda, gente que te quiere te humilla, gente que tú quieres te da la espalda, te humillan, te critican, te cierran las puertas, manifiestan egoísmo? ¿Cómo poder responder a esto, no? Y es que nosotros en la Biblia pensamos, bueno, muchas veces vemos a los personajes bíblicos, a los héroes de la fe como un modelo a seguir, y no, muchas veces como olvidamos en todo lo que estaban envueltos ellos, en las circunstancias que ellos estaban viviendo, ¿no? Las problemáticas que había desde Abraham. Ahí en la, en la lección vimos cómo esto de la familia disfuncional pues ya tenía mucho tiempo. Todo comenzó con Abraham y con Sara, que no podían tener hijos, y luego pues a Sara se le hizo fácil pues decirle a su esposo que pues tuviera un hijo con su sierva, y entonces de ahí comenzó a haber una serie de problemas, de envidias, de egoísmo, que se fueron trasladando de generación en generación y que trajeron pues tristes experiencias y división también, justo en lo que iba a ser el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Esto significa que los problemas siempre van a estar, que como vimos, siempre va a haber un conflicto. Y cuando una persona no sigue la voluntad de Dios y cree que las decisiones que toma son por su bien sin consultar a Dios o pisoteando la voluntad de Dios y siguiendo tradiciones que son bien vistas, pues ¿qué pasa? Puede ser que por el momento se solucione un problema, pero de ahí vienen consecuencias que van a lastimar a los hijos, a los nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? Y entonces, no estamos exentos de esto, pero aún así, Dios puede utilizarnos y Dios puede utilizar estas circunstancias para nuestro bien. Dice aquí que los campeones de la fe, esto venía en la lección, a menudo no están a la altura de sus propias expectativas ni de las de Dios, ¿sí? Estos hombres que se mencionan en Hebreos 11 como los héroes de la fe, fueron así no por sus relaciones familiares desordenadas, sino a pesar de ellas. O sea, a pesar de estar en medio de una situación caótica, recordemos a, a Jacob, recordemos a Esaú, recordemos desde Isaac, cuando él comenzó a tener preferencias por su hijo primogénito y a su esposa, defendiendo a su otro hijo. Desde ahí, desde esas situaciones desordenadas, dos medios hermanos, los hijos que se rebelan y comienzan a, pues, a actuar mal. Tenemos a los hijos de Jacob. Entonces, vemos ahí muchas circunstancias en donde el hijo tiene relaciones con la esposa de su padre, donde hay abuso de los hermanos o sea, con las hermanas. Bueno, hay muchas situaciones que se empezaron a dar en estas familias de estos personajes que pudieron haberlos conducido a la desgracia, ¿sí? Y a que no cumplieran la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros conocemos la historia y esta lección no se trata como de leer todo lo que pasó ahorita, ¿verdad? De repasar todo porque ya lo sabemos y ya lo estudiamos, sino de ver cómo ellos, a pesar de todas las situaciones,
decidieron confiar en Dios y decidieron mantenerse fieles, a pesar de que la regaron muchas veces, a pesar de que no todo estaba a su favor, ellos decidieron tener fe, amor y confianza en Dios y luchar con estos problemas familiares. Problemas que vemos ahora y que están muy cercanos en, en nuestras propias familias, ¿no? ¿Y qué decir de José? Siempre me gusta estudiar la historia de José, lo que vivió, creo que pues es uno de mis personajes favoritos y creo que el de muchos. Y pues sabemos que José, híjole, las tuvo muy, muy duras, muy difícil, ¿no? Fue muy difícil lo que él pasó. Sabemos que él era pues como el favorito o el consentido de su papá y que bueno, desde ahí pues no es bueno que los padres tengan o hagan saber que tienen un consentido, ¿verdad? A nadie le agrada ver cómo los padres prefieren a cierto hijo y yo sé que algunos de ustedes vivieron eso, sí, yo sé que eso pasa y sigue pasando, ¿no? Entonces José, pues no tenía tanto la culpa, aunque de repente tenía como ciertos aires de grandes. Y de repente, pues sí, como que generaba cierto odio y de sus hermanos y les caía gordos a sus hermanos. No sé quiénes de ustedes se identifican con José y quiénes con sus hermanos, pero son situaciones que se dan, que se siguen dando y que no porque se den es algo bueno, ¿no? Sino que es lo que sigue pasando. Pero José, pues, tuvo una experiencia bastante desagradable, puesto que a pesar de que tenía muchos hermanos, solamente uno medio lo defendió y si no hubiera sido por él, José, o sea, lo hubieran matado sus hermanos. ¿Y qué pasó con José? Bueno, lo vendieron, como esclavo, ¿no? José cambió completamente, o sea, su vida cambió drásticamente, ¿no? Hubo un cambio de condición que fue muy rápido, que él no se esperaba, y porque pasó de hijo, como dice aquí, que era un hijo tiernamente querido, el favorito de su papá o el más especial, etcétera, pasó de eso a ser un esclavo, ¿sí? Un esclavo desamparado, menospreciado, solo y sin amigos. ¿Se fijan el contraste, ese cambio radical? No sé quiénes de ustedes han vivido un cambio así, porque yo sé que bastantes personas lo pueden experimentar. Pero este cambio que tuvo José, pues fue muy grande, ¿no? ¿Cuál sería la suerte de José? Yo creo que él se preguntaba, híjole, esto es un sueño, o sea, ¿qué va a pasar? No está acorde con mis sueños, ¿dónde está mi papá, mi protector, mis hermanos, mis propios hermanos me traicionaron? Sí, y luego iba a un lugar extraño, ¿qué iba a pasar con él? Se preguntaba muchas cosas, ¿no? Y su autoestima se vio afectada, pues era el ser especial y ahora había pasado a ser un esclavo sin derechos, una persona sin libertad, una persona que iba a ser vendida. ¿Se imaginan? O sea, que te vendan y te compren. Híjole, es bastante, bastante difícil lo que tuvo que vivir él. Y obviamente, pues dejó de sentirse especial. Quizás en ese momento dejó de sentirse especial, se preguntó tantas cosas y dice aquí que si José albergaba alguna esperanza de escaparse y encontrar el camino de vuelta, esta se frustró cuando, ¿qué? Cuando lo llevaron como esclavo a Egipto. Lo llevaron ahí como esclavo y entonces, eh, pues fue muy difícil para él, ¿no? Nosotros conocemos todo lo que sucedió y en estos momentos de desesperación, pues José tuvo que tomar una decisión porque sabía que volver iba a ser complicado y entonces en ese momento de desesperación, de baja autoestima, de ese sentimiento de sentirse traicionado, lejos de los seres queridos, bueno, ni siquiera él puede decir que eran sus seres queridos porque sus propios hermanos lo habían vendido. Él tuvo que cambiar el enfoque negativo, pesimista y realista de lo que estaba viviendo y entonces hubo una luz por ahí. Después del tiempo que sintió dolor y terror, hubo una luz
porque comenzó a pensar y acordarse del Dios que le había enseñado su padre, ¿sí? Dice que durante algún tiempo José se entregó al terror. Imagínense, yo creo que todos hubiéramos experimentado esto, ¿no? Pero se enfocó, volvió a enfocarse y entonces, como dice aquí, el espíritu de profecía dice que sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Y eso es tan importante porque cuando nosotros enseñamos el amor de Dios, lo que Él quiere a los niños desde temprana edad, ellos lo absorben y ellos se quedan con esa enseñanza que les va a servir para sus pruebas futuras. Y eso fue un ejemplo de lo que pasó con José. José recordó lo que le enseñó su papá, la experiencia que su papá tuvo, que le contó a José, comenzó a recordar todas estas cosas y entonces sintió a Dios en su corazón, sintió su espíritu y entonces tomó una decisión. ¿Sí? Que era mucho más fácil seguir este nuevo rumbo con Dios, con el Dios de su padre, con el Dios que le había enseñado su padre, que solo. Porque si seguía solo, pues seguiría viendo problemas, decepciones, terror, seguiría viviendo dolor, angustia. Pero tomó la decisión de entregarse por completo a Dios y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde había sido expatriado. Es ahí cuando hubo una esperanza. José comienza a hallar ese descanso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un esclavo pueda tener descanso? Donde pues era abusado, donde era maltratado, cargas físicas, bueno, o sea, ¿cómo es posible que en medio de ese dolor, sobre todo el dolor de ser traicionado por su familia, por sus propios hermanos, pudiera tener descanso, pudiera sentirse aliviado? Y descanso es el sentirse en paz, el sentirse tranquilo, el dejar de darle vueltas a los resentimientos y a la venganza, a los pensamientos de venganza que surgen cuando nos traicionan, cuando nos lastiman, cuando nos dañan. El hecho de tener descanso es, ok, una pausa, tranquilidad, dejar de estar angustiado. José logró tener descanso en ese momento cuando tomó la decisión personal de seguir a Dios. Y luego nosotros sabemos todo lo que le pasó a José, ¿no? Sabemos que le dieron trabajo, que estaba trabajando con Potifar y pues le estaba yendo muy bien. Él seguía la voluntad de Dios, él hacía lo que, lo que sabía que Dios aprobaba, era obediente, a pesar de todo, tenía esperanza, tenía fe y se comportaba como un hijo de Dios. De tal forma que donde él estaba, en el lugar donde estaba, pues estaba todo prosperando, estaba todo bien. Y sabemos que el enemigo, pues ya vio que todo estaba surgiendo bien, ¿verdad? Y entonces comenzó a utilizar a la esposa de Potifar para, pues, tentarlo. Y sabemos nosotros la historia, sabemos que, pues, él no cayó en esa tentación, fue una tentación muy grande para un hombre, sin embargo, él se mantuvo firme. Y siempre estudiamos esto de José, ¿no? Siempre hablamos de las cualidades de José, pero en realidad, pues, el tema de la lección va un poco más a enfocarse en cómo él, a pesar de todo, experimentó el descanso de Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues no cayó en tentación, pero pues se enteró todo por ahí, se enteró Potifar y pues fue a dónde? A la cárcel, ¿verdad? Y pues fue a dar a la cárcel, ¿se imaginan? O sea, él ya se sentía como que, ah, ya todo va bien, estoy viendo la luz. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que vas bien? Ok, ya superé esto. Ah, ok, ya, si estamos hablando de lazos familiares, pues ya ya estoy mejor con tal persona de mi familia, ¿no? Y de repente vas bien, todo te está saliendo mejor, estás viendo la luz, estás viendo a Dios obrar en tu vida y llega algo a tu vida otra vez, más fuerte todavía quizás. O estas personas de tu familia o tus hermanos comienzan, no sé,
a hacer como conflicto contigo y otra vez, y ahora más fuerte. Yo creo que ustedes se sienten identificados, ¿no? Porque pues así es la vida, cuando parece que todo va bien, pues otra vez puede volverse difícil, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Cuando parecía que ya medio íbamos saliendo de la pandemia y esto, ahora se vino pero con todo, arrasando. Pues así le pasó más o menos a José y fue a dar a la cárcel y aún así lo que podemos resaltar es que él seguía con paz, seguía sintiendo esa paz porque se ve que Dios estaba con él y Dios lo usó incluso en ese lugar, en esa prisión. Y pues nosotros sabemos que de ahí pues tiene la oportunidad de después dirigirse al faraón, etcétera, ¿no? Entonces, esta circunstancia difícil, pues Dios la usó como un camino que lo conduciría ¿qué? Hacia otro nivel, hacia el plan que Dios tenía para él a pesar de todo. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a qué? A ser fiel y justo. ¿Con quién? Con su amo. ¿Con quién nosotros debemos ser justos y fieles? Con nuestros padres, hablando de la familia. Debemos de, obviamente, serle primero fiel a Dios, ¿no? Pero también comportarnos bien con nuestra familia a pesar de que no nos traten bien. Y José se mantuvo leal a su señor. Despreciaba esa ingratitud que lo llevaría a abusar de la confianza de su amo, aunque su amo tal vez nunca lo supiera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no se nos toma en cuenta lo que hacemos, que no se nos valora, que no nos valoran lo que ayudamos a nuestros padres, que no se nos valoran los sacrificios que hemos hecho quizás por nuestros hermanos? Estoy tratando de trasladar esto a las familias, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Pero Dios, quien conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Él tendrá una recompensa para cada uno de nosotros, a pesar de que las personas a las que nosotros hayamos hecho el bien no lo puedan notar. Dios sí lo hace y eso debe traer tranquilidad en nuestras vidas. Sin duda alguna, José había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, ¿sí? A pesar de este cambio tan brusco que él tuvo, y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y sabe por qué pasamos por estas circunstancias difíciles. En esos momentos es cuando más debemos de aferrarnos a Dios porque Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas y lo hacemos. Y eso será de bendición incluso para aquellas personas que muchas veces nos dan la espalda. No tendría caso como estudiar todo tal cual de lo que hizo José, porque ya sabemos la historia. Lo importante es, bueno, saber qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos cambiar para experimentar una tranquilidad que si bien el mundo no nos da la tranquilidad, el trabajo no nos las da tampoco, la situación de salud que estamos viviendo, la situación económica no nos va a dar esa estabilidad y esta tranquilidad? ¿Sí? Y a veces decimos, bueno, por lo menos tengo mi familia, tengo a las personas que quiero y que me aman, pero cuando hay conflictos también ahí, ¿cómo hacerle para tener paz y tranquilidad? ¿Qué podemos aprender de esta lección? Una cosa muy importante, que es lo que hizo José, ¿sí? Que fue buscar a Dios. Y como dice aquí, si queremos tener descanso en nuestra mente, cada uno debe tomar la decisión personal de seguir a Dios, de caminar con Dios. Y creo que esto es muy repetitivo y no sé si es coincidencia o no, pero siempre que me toca expresar un tema o la lección, pues siempre hago hincapié en la relación personal con Dios. Es que no hay de otra, ¿sí? Cada uno es una decisión personal que debemos tomar. No importa que tus padres sean la quinta generación en la iglesia adventista.
No importa si tu padre es pastor, no importa si eres hijo de ancianos de iglesia, etcétera, ¿no? La decisión es personal, porque la fe y la vida espiritual o la espiritualidad no se transmiten genéticamente. Es algo que se tiene que trabajar, sobre todo la fe. Sí hay personas que tienden a ser más espirituales, pero la espiritualidad y la fe es algo que se debe de ejercitar, que se debe de entrenar. ¿Por qué? Porque puede crecer. Entonces, la decisión que tomemos todos los días debe ser seguir a Dios, a pesar de todo, ¿sí? Que es la decisión que tomó José. Y fíjense que este fragmento del hogar cristiano me agradó mucho porque tiene mucho que ver con la armonía en el hogar o la paz en la familia, ¿no? Y es que acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Muchos dicen, no, es que la clave de un matrimonio exitoso es que Jesús esté ahí, ¿no? Que Dios sea el centro del matrimonio. Y es así. Cuando nosotros estamos cercanos a Cristo, es más fácil acercarse a otros. Pero también cuando nos acercamos más a Cristo, el enemigo trabaja también con otras personas para alejarnos, pero ¿qué creen? Que no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque decidimos seguir a Dios todos los días, ¿no? Aquí lo que quiero resaltar es que lo que causa la división y la discordia es alejarse de Cristo, tanto en la familia como en la iglesia. Cuando nosotros estamos alejados de Cristo, dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, aunque tengas las mejores intenciones, tengas maestría, tengas una supereducación o las influencias o el dinero, va a ser suficiente para tener unión, ¿sí? En tu familia o en la iglesia, ¿sí? El secreto de la verdadera unidad en la familia o en la iglesia, como dice aquí, no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Y dice aquí, aunque el esfuerzo sí es necesario, pero no solo, ¿sí? Dice, sino en la unión con Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos eh, ayudar o contribuir para tener una mejor relación, ya sea entre hermanos de iglesia, en nuestra familia, en cualquier relación humana, lo primero que debemos hacer es nosotros estar pegados a la vida, que es Jesús, o sea, estar pegados a Él nosotros, ¿sí? No estar ahí preocupándose, ay, no, es que fulanito no está apegado a Dios, o mira, no está consagrado, no, primero nosotros, porque eso nos va a permitir que influir y tener esa unidad o una mejor relación con las personas. Y una vez unidos a Cristo, obviamente sí vamos a tener que hacer nuestro esfuerzo de decidir todos los días, nuestro esfuerzo de decir no a las tentaciones. O sea, Dios sí va con nosotros, pero también nosotros debemos esforzarnos. Dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, ¿no? No es como nada más, ay, ya Dios estoy contigo, pero Dios te hace fuerte y te hace valiente. Y lo mejor que podemos hacer es estar con Él y buscarlo. En la lección nos puso por ahí a buscar varios versículos que nos hablaban acerca de lo importante que es acercarnos a Dios, de lo importante que es caminar con Él para hallar descanso. Y dice aquí Deuteronomio 4:29 y Josué 24:15, que son los que más me gustaron, que si nosotros buscamos al Señor, lo hallaremos, cuando lo hacemos como de corazón, ¿sí? Con toda nuestra alma, es decir, con toda nuestra mente, que realmente tengamos ese deseo de encontrarnos con Dios y platicar con Él y que nos enseñe y estar con Él y experimentar su presencia, sentir su presencia. Y también Josué 24:15 dice que si mal os parece servir a Jehová, pues debemos de tomar una elección, ¿no? Escoger a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios, no hay de otra. O sirves a Dios o es al enemigo. Son los extremos, ¿no? O sea, el intermedio no es bueno. O eres frío o eres caliente. Sí, ahí está también. O sea, sírveme a mí y esfuérzate para que también tu hogar me pueda servir a mí.
pero empieza por ti, porque si no lo haces tú, va a ser muy difícil que puedas ayudar a otros o que por tu influencia puedan otros acercarse a Dios. Entonces, debemos de servir a Dios para poder tener ese descanso. Y luego hablando acerca de la autoestima. Sabemos que José experimentó un momento de baja autoestima, porque de ser el hijo favorito pasó a ser un esclavo que se podía vender como si fuera cualquier cosa. ¿Se imaginan? Después de que su padre le hizo un ay, ¿cómo se llama? Un vestido de colores, bueno, vestido, no me acuerdo. Se me fue la Una palabra. túnica. Pero Túnica. después de ser tratado con tanto cariño, con tanto amor por su padre, llegar a ser esclavo, ¿se imaginan qué complicado, qué conflicto, verdad? Nosotros muchas veces, o sea, es un hecho que la familia sí tiene que ver en la percepción que tú tienes, ¿no? Obviamente cuando tu familia te dice, no, pues eres muy inteligente, o mira que tienes buen porte, etcétera, pues tú como que te crees todo, ¿no? Y aparte dices, ah, pues sí, entonces te empiezas a sentir especial, y cuando tus padres te dicen que te quieren, que te aman, pues te sientes bien, ¿no? La autoestima no es mala. Lo malo es cuando esto se excede, ¿verdad? Y ya se empieza a ser uno muy egocéntrico y estas cosas, pero la autoestima no, tener estima propia, pues no es malo. Sin embargo, lo que es malo es basar nuestro amor o nuestra estima propia en lo que nos dicen los demás, ¿sí? En lo que piensan las demás personas o en tu condición económica, en tu preparación. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas, ¿sí? Y si de repente, ay, no, pues me va muy bien y por eso tengo una muy buena autoestima, y si de repente viene una crisis y te quedas sin nada, ¿ya no vales? ¿Ya no, ya no te sientes bien contigo mismo? ¿O qué pasa de las personas que crecen con padres que no expresan sus sentimientos, que les cuesta mucho trabajo decir lo que piensan de sus hijos o incluso transmitir palabras de cariño o de amor? ¿Cómo crecen cómo crecen las personas así, no? Pues con una baja autoestima, ¿sí? ¿O qué pasa con los padres que maltratan verbalmente a sus hijos? Pues una baja autoestima. Y no es adecuado basar nuestra estima en esas cosas. Y José fue una muestra, ¿no? De eso, de que al principio pues se sintió mal, pero después se dio cuenta que era el Hijo de Dios y no se despegó de Dios en ningún momento. Así nosotros necesitamos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, no en lo que los demás piensan, ¿sí? Sino en lo que Dios piensa de nosotros, porque Dios nos ve como somos sus hijos, ¿no? Somos especiales y a pesar de que tenemos muchos defectos de carácter y que no somos tan preciosos físicamente quizás, pues Dios nos ve de una manera tan especial, llena de amor, y dice que debemos de basar nuestra estima en la manera en que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Cuando nosotros no tenemos una autoestima, entonces sufrimos y entonces no vamos a experimentar el descanso, no vamos a experimentar el amor de Dios ni vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Primero, debemos de basar nuestra estima en Dios. Dice, si dependemos de los demás, eso no debemos de hacerlo, por eso ahí dice, no, no hagas esto, no dependas de los demás para que te digan cuánto vales, ¿sí? Dice que si hacemos esto, entonces preparémonos para un camino difícil y lleno de confusión, porque no todos apreciarán quiénes somos ni cómo somos. Y sobre todo, por como dice, ¿no? Nunca le vas a dar gusto a la gente. O sea, siempre va a haber alguien que le vas a caer mal. Entonces, si tú basas tu estima en eso, pues olvídate. Vamos a tener una vida de sufrimiento, de intranquilidad, de ansiedades, y pues no, ese no es lo que Dios quiere que experimentemos. Dios quiere que experimentemos que descanso, ¿verdad? Y por aquí en Malaquías 3:17 hay un versículo que se relaciona con esto de la autoestima. No sé si alguien
¿Me puede ayudar a leerlo? Por favor. Bueno, si no yo lo leo. Es que se me dificulta llegar a Malaquías, pero ya voy, ya voy. Malaquías 3:17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué bonito versículo, ¿verdad? Somos especial tesoro para Dios. No importa nuestra condición, somos especial tesoro para Dios. Y si nos colocamos en sus manos y dejamos que Él nos vaya moldeando, pues vamos a llegar a ser lo que Él ya sabe de antemano que podemos lograr. Sí, por eso somos especiales para Él. Y otra cosa importante para tener descanso en nuestros lazos familiares, en nuestras relaciones, pues es pedirle a Dios sabiduría, porque si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros pensamientos, por lo que nosotros creemos que está bien, entonces muchas veces actuamos mal de manera impulsiva y nos provocamos más problemas, ¿no? Entonces, debemos de pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, que nos ayude a tomar decisiones, que nos diga cuándo debemos de hablar, cuándo no, cuándo actuar, cuándo no, ¿sí? Para que seamos prudentes y entonces podamos, pues, no ser personas conflictivas, ¿no? Sino que portarnos como Dios desea que lo hagamos y que podamos tener y prosperar en nuestras relaciones, que podamos prosperar en nuestras relaciones. Dice que la promesa de Dios es darnos sabiduría, esto se extiende a nuestras relaciones y así como estaba con José, promete estar con quién, pues con nosotros, ¿verdad? Cuando las relaciones resulten complejas, cuando veamos o sintamos que es muy complicado llevarnos bien con alguien, que algo sucedió muy difícil de superar, Dios está ahí y Él nos va a ayudar en estas relaciones complejas. Y que, sobre todo, como dice aquí, si estamos en esa batalla, esta no se va a pelear en soledad porque Dios está con nosotros. ¿Y qué decir de las familias cristianas? ¿Cómo tener descanso? Pues también procurando tener salud en la familia, ¿no? Procurando tener este, mm, obedecer a Dios y tener armonía en la familia. Y esto principalmente recae en el matrimonio, ¿no? En los esposos, porque si los esposos tienen conflictos, entonces los hijos van a tener conflictos y aunque no se deben repetir patrones o el repetir un patrón no es como tal una obligación, cada uno tiene la decisión, pues sí va a afectar las próximas generaciones. Entonces, si nosotros somos esposos, si tenemos una familia, aunque ya los hijos hayan crecido, pues el efecto o la influencia que van a tener la relación de los padres, cómo se lleven entre ellos, cómo decidan, cómo se respetan, pues va a ser muy, muy importante para la vida en armonía y para el descanso, ¿no? Entonces, dice aquí como un consejo que debe de haber completa confianza en los esposos, deben de hacer frente a sus responsabilidades, juntos deben de trabajar para el bien de sus hijos y que cuidar que no se critiquen o se peleen en frente de sus hijos, ¿no? Sabemos que en los matrimonios pues hay de repente discusiones, pues tratar de que se puedan arreglar de una manera adecuada como hijos de Dios y no exponer a sus hijos a que estén escuchándolos. También procurar cuidadosamente, la esposa debe procurar no dificultarle al marido la obra que hace por los hijos. Es decir, si el esposo va a enseñar algo, pues la esposa debe de estar de acuerdo previamente. Ellos dos se tienen que poner de acuerdo para que los hijos sepan que las decisiones que toma el esposo o la esposa, pues
se deben de respetar, ¿no? Y no restarle valor a lo que el padre puede hacer, incluso cuando el padre muchas veces no está en casa. Y por su parte también, pues, el esposo debe de darle lugar también a la mujer y aconsejarla y apoyarla con amor. ¿Y qué más? ¿Qué pasa cuando los padres están en desacuerdo? Pues pueden provocar que la familia se desmoralice, ¿no? Cuando los padres no se respetan, pues se pierde el respeto en toda la familia, se pierde la confianza, y los niños o los hijos comienzan a portarse rebeldes y de ahí vienen muchas cosas que pues ya conocemos que conducen a una familia a problemas, ¿no? Y otra cosa también es que nos dice aquí que no tenemos derecho a ensombrecer la felicidad de los hijos mediante la crítica o una severa censura. O sea, tampoco debe de haber favoritismos ni expresar, o sea, no se deben de expresar, pero también evitar la crítica en frente de todos, ¿no? O sea, más bien la crítica. Los verdaderos errores debieran ser presentados tan pecaminosos como realmente son y debiera seguirse una conducta firme y decidida para evitar que reaparezcan. Los padres no deben de alejarse, ¿sí?, de los hijos y pues ellos siempre deben de tener esperanza. Dice que los hijos quizás deseen hacer lo correcto, quizás se propongan en su corazón a ser obedientes, pero necesitan la conducción, la ayuda y el ánimo de los padres. Y bueno, ya para ir concluyendo, dice aquí que debemos de procurar el descanso, debemos de procurar que haya paz. Si formamos parte del hogar, tenemos también esa responsabilidad, ¿no? Si formamos parte de la iglesia, pues también podemos procurar que haya paz en la iglesia, paz en el hogar. Cuando hay paz, cuando estamos, ahora sí que cada uno unido a Dios, entonces van a cesar pues todos los problemas, las rencillas. Y entonces habrá verdadera cortesía cristiana. ¿Y qué sería mejor? Pues que el mundo tomará nota de que ellos han estado con Jesús y han aprendido de él. Qué bonito es esto, ¿no? Porque cuando cuando en nuestro hogar, cuando en nuestra iglesia hay problemas, pues los demás se dan cuenta, los que están alrededor se dan cuenta y en vez de reconocer que pasamos tiempo con Dios y que Dios es nuestro Padre, pues han de decir lo contrario. Qué bonito es cuando las personas que no son de la iglesia y tienden a veces a acercarse, o nuestros vecinos que saben que nos reunimos, pero no lo hacen, pero saben que nosotros somos de la iglesia o que somos cristianos, pues qué bonito que puedan ver en nosotros a Jesús, ¿no? Y esa impresión pues sería influencia positiva en las demás personas y querrían conocer a Dios. Y pues finalmente terminamos con esto. La vida de José para nosotros es un ejemplo en muchas cosas, ¿no? Podemos aprender muchísimo de paciencia, de fidelidad, de promesas cumplidas, de perdón. Podemos aprender mucho de esta historia, pero en esta ocasión lo que nos debe de quedar muy claro es que cuando nosotros decidimos invitar a Dios a nuestras vidas y que su espíritu sea nuestro escudo en problemas de índole familiar, en las relaciones destruidas, en la traición, podemos tener paz y podemos tener un futuro mejor, ¿no? Que es lo que Dios nos está preparando. Así que aunque estemos rodeados de las más terribles tentaciones, nunca olvidemos que hay una fuente de fortaleza a la cual podemos recurrir para resistirlas. Y esta será Dios, que va a ser la clave de nuestro descanso a pesar de todos los problemas que puedan estar presentes en nuestra familia. Espero que hayamos comprendido esta lección y que sea de bendición para todos nosotros. Todos nosotros formamos parte de una familia o formamos parte de la iglesia y esto nos ayuda a reflexionar en qué estamos haciendo mal, en qué estamos haciendo bien para hacer más de eso y pues poder tener armonía y paz en nuestras vidas.
le voy a dar la palabra a Isaí para terminar con un canto.